Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Has Ramírez y bienvenidos sean una vez más a este su programa favorito de cultura y entretenimiento hecho en Michoacán, donde hablamos acerca de qué es lo que está pasando en el ámbito artístico y cultural dentro de nuestro bellísimo estado de Michoacán. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traemos temas sumamente interesantes que sé que a todos les van a encantar. Y en primera instancia tenemos unos invitados que la verdad son buenísimos y además de ello vamos a entrar de lleno ahorita con nuestra primera sección, que es una de sus favoritas, y esta es la sección de cine, donde tenemos una entrevista con una realizadora de cine 100% michoacana, quien es Sunya Ratio. Ella ha tenido trayectoria a nivel internacional y pues no les hablo más, así que mejor vamos a conocerla en la entrevista. De los expertos. Sunya Madrigal, mejor conocida como Sunya Ratio, es una realizadora de cine orgullosamente michoacana. Apasionada por los géneros ficción, documental y experimental, Sunya Ratio ha realizado aclamados trabajos como lo son Dimensión Cero, La Serpiente, El Encuentro con la Memoria Fragmentada, entre muchos otros más, siendo reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Nos podrías decir cómo fue que nació este amor por el cine? Yo creo que fue viendo películas. Desde chiquita me gustaba mucho ver películas, pero creo que hubo en particular un par de películas que se me quedaron muy guardadas en mi memoria. Una de Roman Polanski que se llama el baile con los vampiros o Fearless Killers Vampires. ¿Y podrías decirnos un momento de tu carrera el cual tú hayas dicho este es el mejor momento de tu carrera, platicarnos acerca de algo bonito que hayas experimentado dentro de tus años de trayectoria? Yo creo que un primer momento muy bonito y que se relaciona con lo primero que me preguntaste fue cuando empecé a conocer de niña y de adolescente, cuando empecé a conocer más personas que les gustaba el cine, y eso fue un sentimiento muy padre, que fue sentir que había otros apasionados como yo, que soñábamos así de algún día estaría muy padre dedicarse a eso, ¿no? Otro momento muy chulo yo creo que fue cuando empecé a colaborar con amigos músicos y empezábamos a hacer de forma independiente, más allá de algunos cortos, videoclips, el hacer juntos producciones interdisciplinarias, y ellos siempre estaban atrás de mí de haznos un video, haznos un videoclip, vente con nosotros a nuestras presentaciones a hacer presentación de arte digital, de arte visual en vivo, y esto era padre porque yo a veces me concentraba mucho en mis cosas y era vente con nosotros, entonces fue un sentimiento de comunidad muy padre y de estímulo entre nosotros, ¿no? Y hablando de todas estas cosas bellas que involucran el hacer arte y que pues como vemos te encantan demasiado y realmente te apasionan, ¿qué es lo que te motiva o qué es lo que te inspira para hacer cine? Pues yo creo que es la necesidad, ¿no? De estar en el diálogo con el lenguaje de imagen en movimiento y del sonido. Es como una necesidad de mi labor, mi profesión, mi tiempo libre, de estar viviendo mi experiencia de vida a través del audiovisual, y que me parece muy poderoso, y que me parece que en mis experiencias de vida me nutro mucho de ver cómo piensan otras personas, de ver otros lugares del mundo y otras realidades en tu localidad. Me nutre mucho, me hace conectar mucho con la experiencia de otras personas y validar también los momentos duros, los momentos felices, validar y encontrar eco en la gama que tenemos, ¿no? De emociones y de vivencias de todos los sabores, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Se la va a pasar muy bien en el audiovisual y le diría que
que tal vez que empezara antes a sacar los productos visuales, ¿no? Que soy una persona muy sociable, pero a veces con el hecho de hacer me quedo satisfecha y se me olvida impulsar que se vean cosas, ¿no? Entonces tengo proyectos que a veces hacía para cosas muy inmediatas, de estos colectivos, de presentaciones muy inmediatas culturales, y está padre también darlos a conocer, ¿no? A veces no le diría, date más tiempo para compartir más tus creaciones y tus creaciones colectivas, que es algo que en los últimos años sí me he dado el espacio. Y por último, ¿podrías decirnos qué es lo que viene en puerta o qué es lo que sigue dentro de tu carrera? Sí, muchas gracias. Aquí sigue un poquito. Cada vez que pienso que ya acabó como la ruta de festivales de Dimensión Cero, este corto que me encanta, que hicimos michoacanos, y que ya viene Habitar, que es un corto que hice en la pandemia, con material que ya tenía grabado. Grabé muy poquito material adicional en algunos paisajes de Michoacán al aire libre, y ese corto, que es también experimental, ese es Habitar, y muy pronto podrán verlo. Muchísimas gracias a Sunya Ratio por regalarnos este espacio de su tiempo para realizar esta entrevista. La verdad es que es un completo ejemplo para toda la juventud michoacana que desea hacer cine, y también le deseamos todo el éxito en sus próximos proyectos, que se ven buenísimos, la verdad. Y bueno, ¿qué les parece si en estos momentos vamos a un corte comercial? Pero ustedes no se vayan, que regresando les traemos más y más cosas interesantes aquí en Hecho en Michoacán. Ustedes no se muevan. No te vayas, ya regresamos con más aquí en Hecho en Michoacán. Continuamos con más de Hecho en Michoacán. Regresamos de este corte comercial y regresamos a esta sección de literatura que a ustedes les gusta muchísimo, y ya sea que a ustedes les guste consumirla o leerla, la verdad es que a mí personalmente me encanta escribir. Entonces a veces como que sí me vendrían bien algunos tips para los famosísimos bloqueos creativos, y fíjense que mi compañera Sara Arriaga el día de hoy nos trae unos buenísimos, así que vamos a verla. Aprendizarte. ¿Te ha pasado que estás pensando en una historia maravillosa e increíble, pero al momento de sentarte a escribirla simplemente como que se esfuma? Los bloqueos creativos son muy comunes en el mundo artístico, pero también son muy frustrantes. Es por eso que el saber manejarlos te va a traer muchísimos beneficios, y el día de hoy te traigo algunas recomendaciones que te podrán ayudar. El primer punto es súper importante, y es llenar tu mente de paz, es despejarte, es serenarte, para que toda la tranquilidad te invada y así puedas pensar más libre. Y por eso te recomiendo que vayas a un lugar que te llene de mucha paz. Como segundo punto es la investigación. Puedes leer historias, ver películas o apreciar alguna serie que te llene de inspiración para plasmar algo nuevo, algo diferente, o simplemente darle tu toque único a una historia. Otro punto que te puede ser de mucha utilidad es esquematizar tu historia, es decir, pensar en el inicio, en el desarrollo y en el final, y finalmente pudieras hasta utilizar algún esquema como es el viaje del héroe. Otro punto muy importante es pensar en tu protagonista, quién y cómo va a ser tu personaje principal, así como si va a haber algún personaje secundario, y para ello te invito a que tengas muy presente lo que son los arquetipos. Y finalmente te invito a que pienses en la duración y en el formato de tu historia. Podría ser un cortometraje de 10 minutos, podría ser también un radiocuento, una radionovela de 5 minutos, es decir, ¿qué formato te gustaría darle a tu historia? ¿Cómo la van a conocer las personas? Y de esta forma lograrás despejarte y sobre todo inspirarte para hacer algo que realmente te llene de motivación. Como Lesco estaba comentando, el consumir literatura también es un proceso sumamente enriquecedor, ya que nos da altos bagajes en ciertas áreas,
y lo complicado a veces es dónde conseguirla, ¿no? Y esto es una problemática que nos planteaban mucho nuestra audiencia de Uruapan, Michoacán, pero no se preocupen que aquí encontramos solución para todo, y es que nuestra compañera Sara Arriaga se lanzó por allá en Uruapan a buscar lugares en los cuales tú puedes encontrar literatura. Turisteando. El primer punto a considerar son las bibliotecas públicas, ya que son de acceso libre, y como primer lugar está obviamente lo que es la Biblioteca Municipal, ubicada en la famosa Plaza de la Ranita. Otras bibliotecas a las que también puedes acceder sin ningún problema son las bibliotecas que se encuentran dentro de escuelas públicas y algunas otras dentro de instituciones privadas. Otro lugar a considerar son las librerías, ya que cuentan con una amplia variedad de documentos, y si no está el que tú estás buscando en particular, te lo pueden traer en un lapso de tiempo determinado. Y si no deseas comprarlo de forma física, también hay librerías que te ofrecen la opción de descargarlo desde tu celular. Y finalmente yo te recomiendo un lugar muy sencillo, que es tu propia casa, ya que gracias al internet, si eres un estudiante universitario, un docente o personal administrativo relacionado con el área de la educación, puedes acceder de forma gratuita a diferentes portales digitales. Y además puedes acceder también a bibliotecas privadas, y todas estas te van a enviar el libro que tú selecciones hasta la puerta de tu casa, o lo puedes descargar en tus dispositivos móviles. Estos son solo algunos lugares en los que puedes encontrar literatura. Muchísimas gracias, Sara, por esta información tan útil. La verdad es que ahora sí, nuestros amigos de Uruapan no tienen excusa para no conseguir un buen libro. Y bueno, ahora, como les estaba diciendo, también escribir es un ámbito sumamente importante, y no solo te puede ayudar si estás buscando hacer literatura, sino también en el ámbito académico y en muchos otros ámbitos más. Así que aquí les van algunos tips de escritura que les pueden funcionar en cualquier área que ustedes deseen incursionar. Aprendizarte. La literatura es todo un arte, pero también requiere de cierta técnica. Es por eso que el día de hoy te voy a dar algunos consejos que te ayudarán a mejorar tu escritura. Como primer punto, y muy importante, es mejorar tu ortografía, ya que un escrito que tiene faltas ortográficas pierde toda su credibilidad, y podrás encontrar libros con ejercicios en bibliotecas o librerías, hasta en internet, que te ayudarán a mejorar cada uno de estos aspectos. Otro aspecto muy importante es que no tengas miedo a experimentar. Si estás redactando una historia de fantasía, no tengas miedo a usar recursos literarios como la hipérbole. En cambio, si estás redactando un escrito informativo, deja de lado un momento las cápsulas o las notas informativas y entra más de fondo en lo que son las crónicas. Te ayudará a liberar más tu imaginación. Otro punto es que reconozcas la importancia del uso de los sinónimos. Manejar palabras que contengan varios sinónimos te ayudarán a que tu texto no suene tan repetitivo. Un consejo que te ayudará muchísimo es que siempre tengas a la mano o en tu celular un diccionario descargado, ya que esto te ayudará a comparar cuál es el verdadero significado de las palabras, si está bien o está mal escrita una palabra que quieres manejar, y sobre todo te ayudará también a expandir tu vocabulario. Y finalmente, el consejo más importante es que mejores tu hábito de lectura, porque todo buen escritor también es un buen lector. Muchísimas gracias, Sara, por estos tips tan útiles. Sin duda los voy a aplicar en mi día a día. Y pues bueno, ahorita vamos a un pequeño corte comercial, pero ustedes no se nos muevan, porque regresando traemos unas secciones y unos contenidos que a ustedes les van a encantar. Así que no se muevan, esto es Hecho en Michoacán. No te vayas, ya regresamos con más aquí en Hecho en Michoacán. Continuamos con más de Hecho en Michoacán.
Regresamos de este corte comercial y fíjense que otro aspecto que caracteriza a la cultura michoacana sin dudar alguna es el talento musical, y uno de los géneros o un género que nació precisamente aquí en Michoacán es la famosísima pirecua, que hoy en día es conocida a nivel internacional como un referente no solo de la cultura michoacana sino de la cultura mexicana. Y el día de hoy nuestro compañero Miguel Estrada nos trae una cápsula acerca de las pirecuas. Detrás de la obra. Hola amigos, yo soy Miguel Ángel Estrada y ustedes se han preguntado en qué consiste una pirecua, qué elementos tiene y en qué se inspira el autor. Bueno, son muchas cosas las cuales nos preguntamos los que nos gusta este tipo de música. Tenemos a uno de los expertos más grandes que hay en el estado, como Juan Bautista Ramírez, que nos explicará paso a paso qué lleva una pirecua y qué conlleva hacerla. Las pirecuas han sido parte de nuestra vida. Los creadores de una pirecua se inspiran en pormenores de su vida principalmente. El sentimiento penetra a ellos, el sentimiento está con ellos porque anhelan el amor de una mujer, porque anhelan que el bienestar familiar esté con ellos, anhelan que las flores del campo se comparen con una dama, anhelan siempre el progreso de su pueblo en una pirecua, o recuerdan las anécdotas, recuerdan también a su gente, a su propia familia en una pirecua. Hay una comparación del creador de una pirecua con más pormenores que nos rodean, más pormenores de anécdotas, de leyendas, de alegrías, de tristezas, de sinsabores, de buenos sabores, y así es la pirecua. Por eso siempre es bien querida, bien avalada, bien recibida, y la pirecua conforma parte del patrimonio cultural de los purépechas. Muchas gracias. Es muy importante apoyar el talento emergente michoacano porque nosotros como ciudadanos debemos de sentirnos orgullosos acerca de ellos, y también es importante hacerlo para que lleguen tan lejos como el siguiente entrevistado que nosotros tenemos, quien es integrante y fundador de uno de los grupos más emblemáticos de Michoacán, Erandí. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver esta entrevista y después de ello regresamos aquí en Hecho en Michoacán? Por orgullo y con orgullo pertenezco al grupo musical Erandí, que significa el amanecer. Hemos tenido la satisfacción de tocar en todos los pueblos purépechas, de interpretar la música en sus diferentes géneros, la música purépecha, en navajeños, sonecitos, pirecuas. Hemos recorrido el estado de Michoacán, hemos estado en todos los estados de la República Mexicana, y por fortuna hemos salido en muchas ocasiones a difundir la música purépecha en lugares lejanos de esta tierra que me vio nacer. Me refiero a estar en el extranjero dando conciertos con el grupo musical Erandí. Sin duda una historia ejemplar para todas aquellas personas o todos aquellos quienes aspiran a llegar alto en la música michoacana. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial? Pero ustedes no se muevan, que regresando tenemos muchísimo más aquí en Hecho en Michoacán, donde les tenemos unas cápsulas que no quiero hacerles spoiler, pero la verdad es que están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Así que ustedes no se me despeguen y regresamos.
No te vayas, ya regresamos con más aquí en Hecho en Michoacán. Continuamos con más de Hecho en Michoacán. Regresamos de este corte comercial a una de las secciones que a ustedes más les gusta, y esta es la sección de artes plásticas. Y el día de hoy fíjense que vamos de la mano de nuestro compañero Brian Guzmán, quien nos va a llevar a conocer el Jardín del Arte, un lugar donde si tú eres una persona amante de la escultura puedes conseguir la escultura y además apoyar al talento local, que es muy muy bueno. Así que yo no les digo más y mejor, ¿qué les parece si vamos a ver esta sección? Turisteando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Guzmán García y hoy nos encontramos en el Centro Histórico de Morelia. En la sección de Turisteando vamos a visitar los rincones de esta hermosa ciudad para encontrar todas las expresiones artísticas que podamos. Caminando por las bellas calles de la ciudad de Morelia nos encontramos ahora en el Jardín de las Rosas, donde los domingos se conjuntan diferentes artes visuales. Aquí hay pinturas, esculturas, cuadros, pero sin duda alguna lo que más llamó mi atención fueron las esculturas soldadas. Por ello, me di a la tarea de buscar al autor de estas fascinantes obras y que me contara cómo es que crea estas obras tan hermosas. Bueno, pues me inspiro en mi vida diaria, todo lo que vivo alrededor. Un tiempo de una vez que fui al circo, pues de ahí se me ocurrieron varias piezas que tengo, y así de lo que voy viviendo desde el 2000 fue que empecé a hacer escultura. Bueno, ya tengo años con mi taller, que era de herrería, pero ahorita ya es de escultura y herrería. Aquí en el Jardín de las Rosas tengo viniendo como 20 años cada 8 días. Y sí, he expuesto en la Casa Natal de Morelos, he expuesto en algunas otras ciudades, como formo pues parte del colectivo del Jardín del Arte de las Rosas. Hemos estado en otras ciudades de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Bray, por llevarnos a este lugar tan interesante. Sin duda es un punto que debemos de visitar si estamos interesados en esta cuestión de la escultura y sobre todo para apoyar lo local, porque es buenísimo apoyar el talento local. Y hablando de talento local, otra área a desarrollar y que se está desarrollando mucho últimamente es el área de la pintura en acuarela, y vamos a conocer un poquito más acerca de técnicas de pintura en acuarela en la siguiente cápsula. Aprendizarte. Desde siempre, como desde los 10 años que empecé a pintar, ha sido la acuarela el amor de mi vida. Ha sido lo que más trabajo y con lo que más he evolucionado. Creo que la inspiración puede venir de cualquier lado, de tus experiencias, de tus emociones, de lo que lees, de lo que ves, de lo que escuchas, de tus sueños o de todo en general. Creo que observar es muy importante. Por ejemplo, si ya hay una obra terminada, observar qué es lo que te gusta, qué no, qué podrías mejorar, hacer un boceto que me ayude como a perfeccionar los detalles que en la obra pasada pudieron no salir como yo quería, experimentar y explayar más para seguir mejorando. Creo que la práctica es muy importante, no dejarlo nunca, porque cada que realices, hasta pueden ser garabatos, una obra completa, cada que termines una vas a darte cuenta que es mejor que la obra pasada. Claro que es importante aprender, la formación técnica académica puede ser muy importante, pero en mi experiencia, en mi persona, que siempre he sido artista autodidacta, mi base, mi guía siempre ha sido la práctica y la experimentación. Que creas tú que tienes talento o no, lo mejor es hacerlo, porque es hermoso hacer arte, es hermoso hacer lo que te nace. Entonces yo siempre aconsejo que una vez que se empieza, nunca lo dejes, porque
te vas a enamorar de lo que eres capaz de hacer y de lo que puedes lograr y de siempre mejorar. Muchísimas gracias por estas hermosas técnicas de pintura en acuarela, y fíjense que platicando con ustedes un poquito nos dimos cuenta que su sección favorita era la sección de bailes. A ustedes no nos mienten, porque recibimos muchísimos mensajes de que les encanta. Entonces pues decidimos darles un pequeño regalo a todos nuestros televidentes amantes de la danza, y el día de hoy les tenemos un pequeño bonus a esta sección, el cual veremos a continuación. Turisteando. Hoy nos adentramos en las calles del centro histórico de Morelia para conocer una danza milenaria. Con los años, esta danza se ha convertido en una danza folclórica tradicional y muy representativa de la cultura de México, la danza de los viejitos. Pues la danza para nosotros es un orgullo más que nada. Más que nada mi abuelo, el que inició la danza, el que siempre nos decía a nosotros que la danza era muy importante, que no se perdiera la tradición a sus danzantes. Entonces yo de allí, pues me dijo mi abuelito que si no me gustaría pues yo a que bailara. Entonces me gustó la danza, me gustaron los pasos, aparte también estudié, gracias a Dios. Ya trabajamos lunes, martes, miércoles y jueves, pues ya más que suficiente porque es cansado. Entonces ya yo le digo a mis nietos, ¿sabes qué, hijo? Pues vámonos. Ya el día que yo no pueda, bueno, adelante, me pongo a tocar, pero siguen los alumnos, siguen los alumnos. Para mí sí es un peso porque si no es el zapateado, porque si no se van al ritmo de la música, entonces allí quiere decir que no. Si no se le da los tres pasos, lo que es el zapateado, trae como 3 tipos de darle pues el zapateado, ¿verdad? Que es el sencillo, el doble, pero que es el triple, que es de 3, ese sí es bailador, mi amiguito, ese sí es el bailador. Entonces mi abuelito siempre me decía, nunca dejes eso, hijo, es una fuerza para nosotros, a nosotros, la gente que nos ve, el turismo que viene, pues sí, creo sienten un gusto de vernos. Esto fue Turisteando. Esperamos que les haya encantado este pequeño regalo que le hicimos por ahí a todas esas personitas amantes de nuestra sección de danza y de la danza michoacana. Y bueno, pues ahora vamos a un pequeño corte comercial, pero no se nos muevan, que regresando tenemos otras super cápsulas y otras super secciones que sabemos que a ustedes les van a encantar. Así que ustedes no se me despeguen de su pantalla, porque esto es Hecho en Michoacán. Regresamos en unos breves momentos. No te vayas, ya regresamos con más aquí en Hecho en Michoacán. Continuamos con más de Hecho en Michoacán. Regresamos a la sección consentida del día de hoy, y esta es la sección de danza, donde el día de hoy tenemos una invitada de lujo, quien es Flor Dalia Barajas, que es una bailarina de baile folclórico 100% michoacana, quien nos va a platicar un poquito acerca de pues este género de la danza, ¿no? Y cómo fue que ella comenzó a enamorarse tanto como nosotros lo estamos de esta bellísima arte. Así que no digo más y vamos a ver esta entrevista. De los expertos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio. Yo soy Fer Páramo y en esta ocasión tuve el gusto de estar con Flor Dalia Barajas, quien es especialista en enseñanza de las técnicas de la danza folclórica por el Instituto de Ballet Internacional del Estado de Veracruz. Además de eso, también ha ayudado en la difusión cultural de la Casa de la Cultura de Acuitzio, que es un municipio de Michoacán, de donde ella es originaria. En esta charla que tuvimos, ella inició contándonos cómo es que se enamoró de la danza folclórica. Yo digo, ¿cómo no me va a gustar si al momento en que yo abrí los ojos, ¿no? Y a mi poca tiempo de conciencia, como que el festejo era así, ¿no? Muy mexicano. Y casi siempre en este tipo de eventos, pues en los que se conmemora el inicio de la Guerra de Independencia de México, siempre participa un ballet folclórico. Siempre todo es colorido, son colores, es esta música tradicional. Entonces no sé si eso me influyó de manera inconsciente y me empezó a gustar mucho. Lo cierto es que a mí siempre me gustó bailar desde muy pequeña. A esto sumémosle
que mi mamá pues le gustaba mucho la música vernácula, la música mexicana ranchera que conocemos, pero sí, creo que fue desde entonces que me empezó a gustar mucho y que realmente yo recuerdo que cuando escuchaba la música mexicana algo dentro de mí sucedía. El amor y la pasión por las cosas que hacemos no son lo único que nos impulsa a seguir de lleno una profesión. Además de esto, también hay algunos acontecimientos o momentos que nos ayudan un poquito a seguir este camino. Yo todo el tiempo, en la primaria mientras estudiaba bailé, en la secundaria mientras estudiaba buscaba escuelas para bailar. Yo sabía que no me iba a poder dedicar a esto de lleno, ¿no? Pero que no lo quería dejar de hacer. Entonces, entre más conocía yo todo lo que implica dedicarte a la danza folclórica o bailar, ser ejecutante, porque obviamente pues yo empecé como ejecutante, ¿no? De danza folclórica, más me apasionaba, ¿no? Te encuentras ese eslabón entre la danza y la cultura real que se vive en una comunidad, en un pueblo, hasta en una ciudad. Y esto, wow, me maravilla. Wow, la danza es una expresión que me conecta con las formas de vida, ¿no? Entonces, cuando yo descubro esto, creo que eso fue lo que me hace decir, wow, o sea, la danza me explica la historia, me explica la vida, me explica la tradición, me da muchas explicaciones que yo no encontraba. Pero fue hasta que estaba en la universidad. Sin embargo, no todo es fácil en este camino. En algunas ocasiones nos tendremos que enfrentar algunas dificultades por las que tenemos que pasar. Y como dice la maestra Flor Dalia, algunas veces tenemos que desaprender para volver a aprender y seguir adelante. Y entonces llegaba a las comunidades y bailaba como yo sabía, ¿no? Y, oh sorpresa, me llegaron a bajar de la tabla, porque bailas presentable, ¿no? Chanfle, dije, no soy. Y entonces, ¿dónde están mis años de folclore, no? De bailarina folclórica. Y me di cuenta en esa ocasión que yo tenía mucho que desaprender. Sí, yo creo que mi reto mayor fue desaprender. Un grupo de danza folclórica tiene su función. El problema es que los maestras de danza folclórica no lo dicen. Esto es una recreación, es una representación de una forma, de una parte de México, de la cultura mexicana, que se está perdiendo o que se perdió, pero que existe y se puede ver gracias a ustedes. Eso ha sido todo para esta cápsula, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a Flor Dalia por regalarnos esta entrevista. Sin duda se nota su pasión y su amor por el baile folclórico. Y pues bueno, nosotros como generaciones jóvenes también debemos de adquirir este tipo de pasiones, ya que es triste, pero son cosas que son típicas michoacanas que poco a poco se van perdiendo debido a que cada vez hay menos interés en el tipo de este tipo de artes, lamentablemente. Pero bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a ver otra pequeña cápsula? Detrás de la obra. En el estado de Michoacán hay muchos bailes representativos de cada una de las regiones del estado. Por ello, en compañía del especialista en el tema, Flor Dalia Barajas, es que hablaremos acerca de uno de los bailes representativos del municipio de Acuitzeo del Canje. Entonces empezamos a investigar y bueno, nuestra tradición viene de lo purépecha. Y tenemos dos danzas, una perdida, otra no perdida, que es como de las más importantes hasta la fecha. Suponemos que hubo otras danzas. De hecho, pues sí se menciona en las comunidades. Esta fue una investigación que a mí me llegó de rebote. Antonio Reyes y don Guillermo Tinoco, junto con un grupo de chavos, hicieron una investigación sobre una danza que se llama Los Frasicos. La danza de los Frasicos o Negros Carboneros. Esta es una danza que se practicaba los días 12 de diciembre. En esas fechas, los carboneros de 4 comunidades de aquí del pueblo se juntaban y llegaban todos juntos a bailarle y a dar gracias por su labor, ¿no? Y padrísima, porque los carboneros hacían carbón no era carbón así, del carbón como que conocemos, digamos que viene de un mineral, ¿no? Sino era carbón de árbol de encino. Entonces, a todo esto ellos representaban en el atrio de las iglesias todo lo que hacían cuando iban al carbón.
lo que hicimos fue registrarla como patrimonio de Michoacán en el concurso de la raza Purépechensacán. Lo hacen como un concurso, pero realmente para mí la importancia no era que ganaran, sino que quedara registrada esta danza como parte del acervo cultural de nuestro estado, ¿no? Le doy las gracias a Flordalia Barajas por haber estado aquí con nosotros en esta sección y compartirnos sus conocimientos. Yo soy Fer Páramo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias a Fer Páramo por esta hermosísima cápsula y ahora vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, pero ustedes no se nos muevan porque regresando tenemos una de sus secciones y que es mi sección favorita porque yo lo hago y es la sección de teatro donde tenemos una súper cápsula informativa que la verdad es que les va a encantar, yo sé que les va a encantar, así que no se muevan que regresamos. No te vayas, ya regresamos con más aquí en Hecho en Michoacán. Continuamos con más de Hecho en Michoacán. Y bueno, regresamos de este corte comercial a, sin duda alguna, una de mis secciones preferidas porque como ya les dije antes, yo soy una amante del teatro y hago teatro, así que regresamos a esta sección de teatro y el día de hoy les tenemos una cápsula informativa muy interesante porque a ustedes no les ha entrado curiosidad cómo es que el teatro ha seguido trabajando durante la pandemia con esta nueva normalidad. Pues, ¿qué les parece si vamos a conocerlo? De los expertos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos preparada una entrevista muy interesante en relación al teatro, un arte que conocemos por ser totalmente escénico, pero tras un año de contingencia sanitaria y también tener que guardar la sana distancia, ha sufrido diferentes modificaciones. Es por ello que el día de hoy la especialista en el tema, Angélica Mesa, licenciada en teatro y encargada de la compañía Criatura Subac, nos hablará un poco más sobre cómo ha evolucionado el teatro. Sí, pues mira, las adaptaciones que ha sufrido el teatro en esta pandemia y en esta cuestión de la virtualidad pues han sido muchísimas. Hablamos de que el teatro es un arte eminentemente presencial y eso, bueno, implica que estamos, nuestra razón de ser es el público, ¿no? Y estamos haciendo un arte en comunidad, aunque sea un monólogo, siempre implica pues la participación de otros en el hacer teatral. Entonces, bueno, ya de inicio eso nos puso como en un gran reto este asunto de la virtualidad, pero creo que hubo bastantes adaptaciones, hubo bastantes estrategias que se generaron ahora sí que en las distintas comunidades, dígase desde los microforos que buscaron alternativas hasta cuestiones, por ejemplo, de convocatorias federales, en donde se buscó alternativas para que tanto los hacedores de teatro, los artistas, pudieran seguir con su manera de trabajo, con su manera de vida, con esta cuestión de sostén, y también que el público, que las personas que estábamos encerradas en nuestras casas, viviendo también la pandemia desde otro lado, que pudiéramos tener acceso a estas expresiones artísticas que pues fueron elementales para poder sobrellevar un poco más ese tiempo de transición y sobre todo que, bueno, el arte pues en sí mismo es un promotor del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se vive el teatro desde la virtualidad? Pues es una experiencia interesante. Me parece que, bueno, yo soy de aquellas que lo sufrió al principio, que sintió que no iba a poder hacer lo que debía hacer, porque, bueno, estaba obviamente acostumbrada a la cuestión de la presencialidad, a trabajar con mis alumnos, a que entre ellos también se trabajaran muy de cerca. Y creo que ese fue el primer reto, ¿no? Entender que sí se podía modificar y que sí podíamos tener una manera de seguir trabajando y de seguir haciendo el teatro presente y con los otros con la herramienta virtual. A mí me costó meses entenderlo porque estaba pues sí muy desanimada, como muchos de los hacedores de teatro, en la sensación de sentir que la distancia y la cámara eran un impedimento, como una prótesis. Y pues no, después me fui dando cuenta que
herramientas virtuales nos posibilitaban ver otras cosas que no habíamos visto en nuestros propios alumnos, entre ellos, que se podía seguir generando el vínculo humano, que eso fue maravilloso, darme cuenta que tengo estudiantes de distintas latitudes que no se conocen, pero que no se conocen de alguna manera pues presencial, pero que se conocen de una manera íntima en términos de que han entrado en procesos creativos juntos, que han encontrado una vinculación a través de estas herramientas, ¿no? Entonces yo ahora lo vivo como algo que definitivamente no se va a ir, o sea, sí vamos a seguir teniendo estas posibilidades de la virtualidad, de las videoconferencias, del trabajo a distancia. No se va completamente y lo vivo ya como una experiencia que fue muy enriquecedora. Claro que también quiero ya regresar a presencial porque, bueno, extrañamos muchas de las cosas de la posibilidad de la presencialidad, pero bueno, ya como con distinto ánimo. Eso en cuanto al trabajo a la distancia, pero también se descubrieron otros lenguajes que sirven para la ficción en sí misma. O sea, esta cuestión que finalmente el teatro retrata la vida, ¿no? Y en la vida estamos pasando por una situación en la que la virtualidad se convierte en algo sumamente presente en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, si el teatro retrata la vida, pues obviamente las herramientas virtuales como lenguaje también se convierten en una manera de relatar nuestro ser social y también nuestro ser personal. Entonces creo que, bueno, finalmente estas ventajas pues se quedan como ventajas y bueno, también como estrategias, no ante una situación que espero que no siga sucediendo, una situación de seguridad pública, de salud pública, que nos obligue a volver a usarlas, sino como una herramienta elegida, una herramienta que pueda usarse y que pueda disfrutarse inclusive. Muchísimas gracias a Luisa Angélica Mesa por brindarnos este momento de su tiempo para hablarnos acerca de este tema tan interesante, pero lamentablemente el programa del día de hoy ha llegado a su fin. Agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo presente durante esta hora de transmisión y pues como siempre invitarlos a que apoyen al talento michoacano, al talento local, y si ustedes también hacen este tipo de arte o muchísimos otros tipos de arte, no olviden hacérnoslo saber para poder interactuar de una manera mejor y así poder apoyar este gran bagaje artístico que existe en nuestro bellísimo estado. Y bueno, yo soy Has Ramírez y nos vemos en la próxima emisión de Hecho en Michoacán.